Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a su canal El Sabor Latino. Mi nombre es Isaí Rodríguez y hoy vamos a cocinar carne deshebrada con papas en un caldillo de chile morita que está bien sabroso. Una receta fácil que la puedes disfrutar en cualquier momento y ocasión. No te pierdas el paso a paso y las recomendaciones para que esta deliciosa receta te quede así de rica. Comenzamos. Estaremos utilizando 2 libras de falda de res, aproximadamente 900 gramos. La vamos a cortar en unos trozos medianos. Me gusta la falda de res porque trae la combinación perfecta de grasa y carne y se fríe muy fácilmente y se deshebra a la perfección. Pero puedes utilizar la carne de tu preferencia para deshebrar. Toda esta carne la vamos a estar cortando en unos trocitos medianos. Recuerda que todos los ingredientes que vamos a estar utilizando te los voy a dejar en la cajita de información o en la descripción de este video para que los tengas a la mano y prepares esta deliciosa receta. Una vez que tenemos toda la carne lista, la vamos a sazonar con pimienta negra recién molida. Puedes utilizar la pimienta que uses en tu casa, pero la pimienta negra recién molida le da mucho sabor. Le ponemos sal al gusto. Recuerda que la sal y la pimienta siempre va a ser al gusto. Ahora mira, con tus manos bien limpiecitas las vamos a mezclar perfectamente para que toda esta carne se impregne del sazón. En una cazuela amplia o en un sartén colocamos 3 cucharadas de aceite vegetal y una vez que el aceite está caliente vamos a agregar a los trozos de carne, los vamos a freír completamente. Recuerda que el tiempo de cocción puede variar dependiendo la cacerola que estés utilizando y la flama de tu parrilla. Yo aquí los voy a dejar por unos 6 a 8 minutos. Cuando veas que la carne ya está bien doradita de un lado, después de unos 6 a 8 minutos, le damos vuelta para que el otro lado también se vaya cocinando. Si vas a utilizar carne para deshebrar que viene en bola, esa carne la pones a hervir. Una vez que la carne está cocida, la empiezas a desmenuzar y después la puedes freír en un poco de aceite. Después de unos 8 minutos de cada lado ya la carne está bien doradita. En este momento la retiramos y así vamos a freír toda la carne que nosotros vamos a estar utilizando. Ahora mira, una vez que la carne se enfrió un poco y ya está completamente manejable, la vamos a deshebrar. Esta deliciosa carne deshebrada con papas en caldillo de chile morita, créeme que es una verdadera delicia que a todos en tu casa les va a encantar. Una vez que tenemos toda la carne bien deshebrada, la vamos a reservar. Ahora mira, vamos a preparar el caldillo de chile morita. En un sartén a fuego medio ponemos 2 cucharadas de aceite vegetal y freímos 3 chiles guajillos, 2 chiles morita. Si lo quieres más picoso, puedes ponerle un chile más o 2 chiles morita más. Si quieres que no pique, le puedes poner solamente uno. Lo freímos por 1 minuto de cada lado. Cuando veas que el chile ya está completamente frito, lo vamos a ir volteando. Una vez que todos los chiles están bien fritos, le agregamos 2 tazas de agua para que los chiles se suavicen y esta salsita de chile morita te quede para chuparse los dedos. Le agregamos 3 jitomates o tomates rojos, los he cortado por la mitad y de esta manera se van a suavizar mucho más rápidos. Los dejamos hervir por unos 5 a 6 minutos. Una vez que todo está bien suavecito, le apagamos al fuego y dejamos que se enfríen un poco. Y todos los chiles junto al jitomate los vamos a llevar al vaso de la licuadora. Le ponemos todo el líquido con el que hirvieron los chiles. Le agregamos un cuarto de cebolla blanca. Le ponemos 2 dientes de ajo, media cucharada de sal, un clavo de olor, una pizca de orégano y comino en polvo y licuamos perfectamente por unos 3 minutos para que todo quede bien licuadito y no haya necesidad de usar el colador. Ahora mira, en la misma cacerola donde freímos la carne, freímos la mitad de una cebolla blanca rebanada. La vamos a freír por unos 2 minutos aproximadamente. La temperatura de la estufa en este momento la tengo a fuego medio. Una vez que la cebolla está bien doradita, le agregamos un chile pimiento rojo rebanado. Le ponemos 5 tomatillos verdes en trocitos y los freímos por solamente 5 minutos. Recuerda que toda la verdura y los vegetales que estamos utilizando están bien limpiecitos. Después de ese tiempo le agregamos una zanahoria rebanada en ángulos, en rodajitas, en cuadritos, como tú elijas. Ahora mira, le vamos a poner 3 tazas de agua, la vamos a tapar y vamos a dejar cocinar por unos 20 minutos a fuego medio bajo. Después de ese tiempo,
La destapamos y ahora mira, le vamos a agregar la salsita de chile morita que acabamos de hacer. Y le agregamos toda la carne deshebrada. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles. Y ahora mira, como vamos a hacer carne deshebrada en caldillo de chile morita, yo le voy a agregar 3 tazas más de agua. Y le agregamos 5 papas medianas en trocitos. Yo estoy utilizando papa blanca y con la cascarita, pero se la puedes quitar si lo deseas. Lo mezclamos y mira, esta receta la vamos a llevar a otro nivel de sabor. A mí me gusta más picoso, le voy a poner 4 chiles serranos. Si no te gusta lo picoso, puedes evitarlo, no pasa absolutamente nada. Tapamos y cocinamos por 20 minutos. Después de ese tiempo, esta deliciosa receta de carne deshebrada con papas en caldillo de chile morita ya está lista para que la disfrutes. ¿A poco no se te antoja? Y aquí te quiero mostrar, mira, la papa está bien suavecita y no se ha deshecho. Y la zanahoria está en su punto, manera de que está crocante, pero bien suavecita. Durante esos 20 minutos moví la carne unas 3 veces para que no se nos pegue. Ahora mira, en este momento lo probamos de sal, si le falta le ponemos un poquito más. Como le faltó, yo voy a utilizar Knorr tomate, le voy a poner 2 cucharaditas. Puedes utilizar el sazonador de tu preferencia y dejarlo completamente a tu gusto. Lo mezclas nuevamente y dejas a que se sazone por unos 3 minutos nada más. Esta receta es muy parecida a una que se llama ropa vieja. Si tú la preparas de esta manera o la preparas de diferente manera, déjamelo saber en los comentarios para que también nosotros la preparemos así de rica. Y se llegó el momento que más me encanta. Servimos esta deliciosa receta de carne deshebrada. Mira, nada más, créeme que huele espectacularmente delicioso. Le voy a reventar el chile verde, que créeme que llena de sabor a este delicioso platillo. Puedes acompañarlo con un arrocito blanco, con unas tortillitas hechas a mano, con unos frijolitos de la olla o con lo que tú prefieras. Y ahí con su permiso, mi gente bonita, esto está bien sabroso, con una tortillita recién hecha. Y bueno, mi gente hermosa, yo me despido, me quedo aquí disfrutando de esta deliciosa receta. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados. Espero la prepares y la disfrutes en tu casa. Cuídate y protege a toda tu familia. Nos vemos en el siguiente video. Disfruta.